qué? Solo combatiendo para que el ser humano comprenda Que su familia no son solo sus parientes, sino que su familia es su semejante. Solo así se luchará con garantía de éxito por un mundo mejor. Esta frase nos invita a abrir el corazón, a ver en los demás una familia. La justicia y el cambio llegan cuando luchamos juntos por todos. Amplía tu compromiso social con la Fundación Ciudadelas de Libertad, una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Soy Mónica y me encanta estar en la Fundación Ciudadelas de Libertad porque hay un efecto dominó en el que muchas personas se benefician de su misión. La Fundación nos apoya para que estudiemos y al mismo tiempo nos capacita como líderes para que realicemos proyectos sociales con ideas innovadoras, donde aportamos a la sociedad. ¿Vos lo sabías? Fundación Ciudadelas de Libertad. 51 años de una labor real con múltiple impacto. Conoce más sobre el impacto de la Fundación en www.fclibertad.org. Soy David y nunca imaginé que podría ser un líder en mi comunidad, pero gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad, mi vida cambió. Ahora estudio en la universidad y lidero proyectos sociales que han beneficiado a muchos niños. Es un sueño hecho realidad. Historias como la de David son posibles gracias a la Fundación Ciudadelas de Libertad. Visítanos en www.fclibertad.org para conocer cómo apoyar a la Fundación. Bienvenidos a Educa tu Bolsillo, un espacio donde aprenderás cómo manejar tu relación con el dinero y cómo tomar decisiones financieras más responsables, porque tu bolsillo también merece crecer. Iniciamos con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Buenas tardes, mucho gusto en tenerlos de nuevo, que nos estén acompañando. Hoy tenemos un programa, como todos, muy especial, con el firme propósito de seguir educándonos y llevando efectivamente un proceso continuado en esa educación, ¿verdad?, de nuestro bolsillo, que es, como lo he dicho, el firme propósito de este programa. Nos acompaña entonces don Danilo, quien hace una introducción también. Adelante, don Danilo. Muy buenas tardes, Jorge. Un saludo cordial a todos los que nos siguen en este programa. Y aquí seguimos luchando por la libertad, ¿verdad? Desde muy diversas trincheras. Esta oportunidad, este espacio está diseñado para eso, para tratar de ofrecerle a las estimables teleaudiencia, radioaudiencia, un conocimiento un poco más cercano de cómo somos y cómo eso condiciona nuestras decisiones financieras. El invitado de hoy, más allá de que es amigo tuyo y mío, ¿verdad? Es un profesional ya muy destacado. Ya nos contarás un poco la trayectoria, pero estamos hablando de hábitos financieros. Los hábitos son repeticiones que hacemos a lo largo del tiempo y ya de forma muy automática. Esos son básicamente los hábitos. El hábito de amarrar los zapatos, el hábito de tomarnos un vaso de agua a tal hora, es porque lo hacemos de manera automática. Y sería deseable que tuviéramos muy buenos hábitos financieros. Y entonces, esos hábitos están condicionados por muchos factores, muchos factores. Y creo que nuestro invitado de hoy nos brinda una oportunidad muy interesante de poder ir entendiendo, ir construyendo este edificio que es de crear hábitos financieros saludables, porque no tenemos la menor duda de que eso va a generar libertad y mucha libertad para ser mejores seres humanos. Sin duda, sin duda. Bien, iniciamos el programa como de costumbre con una cápsula informativa de Bolsillo Inteligente y después de esto seguimos entonces con la presentación de nuestro invitado y con una profundización en el tema de hoy. Hacelo fácil, hacelo inteligente. Esto es Tu Bolsillo Inteligente. Hoy hablaremos sobre los hábitos financieros que hemos heredado y cómo poder convertirlos en una herramienta útil para el futuro.
¿Alguna vez escuchaste hablar a alguno de tus abuelitos que nos recomendaba o siempre nos aconsejaba que debíamos de ahorrar dinero por si acaso, por si alguna situación pasaba o algo por el estilo? Y eso está súper bien. Creo que siempre nos han enseñado a ahorrar dinero. El problema es que muchas veces no ha sido un ahorro con propósito. Entonces vamos a hablar un poquitito sobre este primer hábito que hemos heredado y cómo poder darle un propósito a nuestros ahorros. Y lo primero que tenemos que hacer para tener ahorros con propósito es presupuestar. No podemos ahorrar lo último que nos sobra durante el mes o durante la quincena, sino que antes de que lleguen nuestros ingresos o cuando lleguen nuestros ingresos deberíamos de sentarnos, ordenarlos, quitar todos los gastos esenciales que tenemos, todos los ahorros que queremos hacer y todos los lujos que queremos tener durante el mes o la quincena. Y así es como podemos priorizar en qué es lo que queremos ahorrar, en qué es lo que queremos gastar, y cada parte de nuestro presupuesto tendría un propósito. Hacelo fácil, hacelo inteligente. Esto es Tu Bolsillo Inteligente. Si te interesa mejorar tu relación con el dinero o te interesan los temas financieros, no te perdas la sección Tu Bolsillo Inteligente. Muy bien, continuamos entonces con nuestro programa. Como lo dijo Danilo, hoy vamos a hablar de hábitos financieros que hemos heredado. Tenemos como persona invitada al señor José Antonio Lara, que es un consultor en la firma Crowe Horwath, aquí en Costa Rica. Es ingeniero industrial, máster en administración de negocios y estudiante de maestría en antropología. Desde 1987 ha brindado sus servicios de consultoría en manufactura y logística a más de 70 organizaciones, que excluyen, por ejemplo, a ExxonMobil, Chevron, General Motors, Intel, Procter & Gamble, Unilever, Boston Scientific, IBM, Tetra Pak, Holcim, Dos Pinos, Fitco, Medtronic, Edwards Life Sciences y Vaca. Hoy vamos a hablar entonces con don José, que como dijo Danilo es un conocido, es un amigo. Vamos a hablar con don José de específicamente de los temores como parte de lo que nosotros heredamos. Recordemos que la semana pasada tuvimos a una invitada, la doctora Silvia Salas, y hablábamos de las emociones, y queremos darle seguimiento precisamente a estos temas. Nos ha interesado mucho invitar a don José precisamente por su formación como ingeniero, sin duda, pero también por el tema de la antropología, ¿verdad? O sea, nosotros somos, como lo hemos venido diciendo en este programa, unos seres muy complejos, ¿verdad? Y tenemos algunas cosas que nos acompañan por nuestra propia naturaleza humana. O sea, antropológicamente vienen con nosotros, somos parte de, ¿verdad? Ese ser humano, ¿verdad? Y están ahí. El temor es una de estas cosas que nos puede afectar y que en muchas ocasiones muchos de los temores que tenemos son heredados. Como lo dijimos la semana pasada, no podemos lograr mejorar y afrontar nuevos retos si no reconocemos primero dónde estamos, qué nos detiene hoy. Es la única manera de ir mejorando. Y entonces, como decía también Danilo, si queremos cultivar mejores hábitos, primero tenemos que reconocer cuáles son los que no están funcionando. Y de ahí empezar un proceso de reconstrucción, básicamente, que no es sencillo, pero que es un gran proceso. Y es parte de lo también hablaba Danilo, de esa libertad. Si queremos ser libres entonces de los viejos hábitos que no eran buenos hábitos, pues tenemos que empezar por reconocer en dónde estamos, por qué están mal y cómo vamos a empezar a mejorarlos. De ahí que entonces nuestro tema de hoy queremos enfocarlo en el tema específico del temor, se llama hábitos financieros, pero vamos a hablar un poco de los temores. Y entonces vamos a introducir a don José Antonio. Don José, primero, muchísimas gracias por acompañarnos. Como lo estamos mencionando, el temor puede ser algo que nos acompaña, e incluso, como estamos diciendo, es heredado, puede ser que no, puede ser también una reacción inmediata y reciente a algo que estamos viviendo, pero que es parte del vivir. No solamente es un temor que viene heredado con respecto a decisiones financieras, ¿verdad? Los temores nos acompañan en otras muchas cosas de la vida y al final aprender a vivir con el temor es fundamental, porque de por sí es una reacción natural que tiene el ser humano. No podemos tampoco decir que lo vamos a eliminar, lo que tenemos que aprender a hacer es a lidiar con él. ¿Cómo hacemos, don José, para empezar a lidiar con el temor?
Muchas gracias, don Jorge, y don Danilo. Me complace mucho estar aquí con ustedes y compartir algunas ideas del tema, porque, pues, igual que ustedes, todos pasamos por momentos de temor y vale la pena tener a mano algunos procedimientos, que le ayudan a uno a pasar por eso. Entonces, yo, yo quiero mencionar 8 de esas, no sé cómo dijiste, Jorge, estamos hablando al principio de Hábitos heredados. hábitos. Ujú. Sí, algunos hábitos muy efectivos para lidiar con el temor. Porque esto es una cosa de todos nosotros, ¿verdad? No es de una persona ni es mío, es de todos. Todos pasamos por temor. Entonces, para los que están aquí conectados, quisiera compartir una presentación para que me ayude a navegar la presentación mía. Y por favor, Jorge, Danilo, el que quiera en cualquier momento interrumpir y meter la cuchara y con anécdotas o comentarios, lo que ustedes quieran, en cualquier momento, ¿verdad? Quiero basarme para esto en una experiencia que empecé hace 20 años de escalada, en el cual mi sobrino y yo primero practicamos mucho aquí en Costa Rica para escalar verticalmente y luego fuimos a escalar ya paredes más grandotas. Entonces, por ahí del 2005, fuimos a un parque nacional que se llama Yosemite, muy bonito, por cierto, y subimos mucho ahí y al final tratamos de hablar de cómo nos fue. Esa fue la primera vez que fuimos y resumimos algunas cosas que yo quisiera compartir con ustedes. Tal vez la primera cosa importante es que el miedo no es algo que lo domina a uno. Uno puede administrar el miedo. El temor se administra. Por ejemplo, me acuerdo, primera cosa, primer hábito, me acuerdo que me di cuenta que más o menos cada 15 minutos, ya a los 100, 200 metros de altura, 200 metros de altura es como 3 bancos nacionales, ¿verdad? Entonces ya uno ve a la gente muy chiquitica abajo. Y entonces a esa altura ya uno empieza a tener un poquito de pánico, ¿verdad? ¿Qué ayuda? ¿Qué ayuda en esa situación? Primero, entender que si uno cada 15 minutos o 20 minutos tiene un poco de pánico, cálmese, maneje el miedo, ya va a pasar y después siga. Eso pasa igual, ¿verdad? Cuando a uno le llega un saldo muy grande en la tarjeta de crédito y no entiende qué fue lo que pasó, ¿verdad? ¿Quién fue el que gastó eso? Porque yo no me acuerdo. Y entonces eso ayuda mucho. Ayuda mucho también acordarse de para dónde es que va uno, cuál es el objetivo, porque entonces uno se entusiasma con el objetivo y eso ayuda mucho a mitigar ese temor que tiene uno. Eso es muy, muy útil. Entonces, primero que todo, hay que administrar el temor. El temor no debe administrarlo uno. Uno tiene que administrar el temor. Esa es la primera cosa muy importante. Una segunda cosa es que cuando uno va para arriba, escalando verticalmente y ya los arbolitos y la gente abajo se ve muy, muy chiquitica y uno no encuentra de qué agarrarse en la pared, no hay nada de dónde agarrarse. Entonces, porque ahí no hay campo para poner un pie entero, ni una mano entera, ¿verdad? Estamos hablando de la yema de los dedos. Eso es lo que hay para agarrarse. Entonces, bueno, por dicho es granito
esta montaña específica donde fuimos se llama el Capitán, que es de puro granito, entonces es sólida, ¿verdad? No se desborona. Se supone que no se desborona. Entonces, en algún momento dice uno, puchica, estas son las cosas que solo a mí me pasan, ¿verdad? Solo a mí me pasa esto. Y eso empeora el temor, porque empieza uno a imaginarse tonteras, como que solo a mí me pasa que no me alcanzó la plata. No, eso nos pasa a todos, ¿verdad? Entonces, cosa muy importante, hábito número 2. Acuérdese que esto no es personal, esto nos pasa a todos, ¿verdad? Porque uno más o menos se traiciona y empieza a pensar cosas de uno mismo, como me pasó el otro día, igual me está pasando ahora, debe ser que tengo algún problema. No, esto no es personal, a todos nos pasa. Y entonces cuando uno ya no sabe qué hacer y para dónde agarrar, entonces empieza a pensar este tipo de tonteras. Para subir el Capitán, ¿verdad? Que son 1200 metros, un poquito más de 1 kilómetro para arriba vertical. Bueno, se dura mucho tiempo, usted puede subirlo en un par de días, entonces lleva una camita que uno pega a la pared y duerme ahí. Pasa que yo no puedo dormir ahí, ¿verdad? Porque ahí no puedo dormir, pensando que se me va a soltar la camita. Entonces hay que subir rápido. Entonces empieza uno, apenas sale el sol y termina ya un poquito oscuro ahí arriba. Bueno, pero entonces empieza a pensar uno tonteras como que, esto es lo que me pasa a mí, solo a mí me pasa esto. Es muy importante primero entender que esta no es la primera vez que alguien pasa por aquí. El Capitán tiene más o menos 150 rutas para subirlas. Cada ruta tiene un nivel de dificultad. El nivel de dificultad se mide de 5.3, creo que eso va cambiando, 5.3 a 5.14. Yo sé que yo soy 5.7. Entonces tengo que buscarme una ruta 5.7. Mi sobrino esa vez me dijo, mira, ¿por qué no subimos 5.8? A ver qué pasa. Y entonces, bueno, eso fue un problema porque nos costó muchísimo subir, nos topamos con algunas cosas. Pero de camino, yo pensé, sí, claro, sí, estas son las cosas que solo a mí me pasan, ¿verdad? Pero no, por ahí ha pasado un montón de gente. Por el mismo lugar donde yo puse los yemas de los dedos, pasó un montón de gente. Entonces, a ver, no es personal, no es personal. Esta cosa hay que manejarla, pero no me pasa solo a mí, ¿ok? Le pasa a todo el mundo. Igual pasa con la plata, ¿verdad? Entonces hay que acordarse de eso en esos momentos difíciles. Hábito número 3. En algún momento sí, hubo un lugar donde ya uno puede hasta sentarse. Había como una gradita. Entonces nos sentamos ahí. Ya mi sobrino sacó algunas cositas, unas barras de granola para comer. Y yo pensé, si mi esposa me viera aquí, ¿qué carga? Y entonces pasó una cosa terrible, que es que, bueno, y entonces si de ese tamaño es mi ego, ¿qué torta caerme? Porque lo que pierdo es mucho. No voy a poder contarle a mi esposa nada. Entonces pasa igual con la plata, ¿verdad? Se compra uno el carro que no se puede comprar. Y el problema es que ahora sí tengo un montón de cosas que perder. Y entonces ahí el miedo, el temor se hace mucho peor. Entonces, hábito número 3, controle su ego, ¿verdad? Sí, se ve muy bien uno montado en ese carro, o en esa casa, o en ese viaje, pero no deje que su ego lo domine, porque cuando el ego lo domina a uno, el miedo se multiplica por 10, porque lo que hay que perder ahora es muchísimo. Entonces, el ego es el peor consejero. Eso es otra cosa muy importante, y el ego se controla. Uno aprende a controlar el ego. En todo esto, cosa importantísima es saber que usted tiene una meta. Porque cuando usted tiene una meta, usted no ve para abajo. Usted no ve los arbolitos y los animalitos allá abajo. Usted ve solo para arriba, porque usted sabe que usted va para un lugar. Entonces el miedo se hace mucho menor, porque lo que importa es la meta, no la posibilidad de caerse.
hay un factor famoso que le enseñan a uno en administración que se llama el factor Walenda. Había un señor que caminaba la cuerda floja que se llamaba Carl Walenda. Y el señor famosamente decía que cuando él caminaba la cuerda floja, él no trataba de no caerse. Él lo que llegó a hacer es pasar al otro lado. Pero no tratar de no caerse. Si él trata de no caerse, se cae. Igualito es aquí. Es siempre para arriba. Siempre para arriba. Nada de ver para abajo y pensar, ¿y qué pasa si me caigo? ¿Verdad? Y eso es súper importante, ¿verdad? El hábito número 4. Resulta que es bien sabido que uno sube la pared con los pies. Los pies son lo importante ahí. Las manos ayudan a guiarse, pero los pies son los que suben. Entonces, en una de esas, ya en un momento en que yo no sabía dónde poner los pies, ni de dónde agarrarme, ni nada, y entonces otra vez el pánico, ¿verdad? De repente veo que hay una señora mayor, de 70 y pico de años, con una muchacha muy jovencita que parecía la nieta, como a unos 30, 40 metros de donde estábamos mi sobrino y yo, y me vio en pánico, inglesa por el acento, porque me dice en inglés, me dice, son, me dice, trust your feet, confíe en sus pies. Todo el mundo sabe que son los pies, son la cosa, ¿verdad? Y además uno tiene unos zapatos especiales para subir, que se pegan mucho al granito, y hay hasta zapatos especiales para el granito, específicamente. Entonces, trust your feet, ¿verdad? Y entonces yo volví a pensar, claro, son los pies. Entonces, hábito número 4. Confíe en los recursos que usted tiene. Confíe en lo que usted sabe hacer. Confíe en lo que usted es un experto, en sus habilidades, en las cosas que le han salido bien. En este caso eran los pies, ¿verdad? Para subir la pared. Pero usted tiene que confiar en los recursos que usted tiene, que uno a veces piensa que no los tiene, pero sí. ¿Verdad? Cuando uno ha hecho una cosa muchas veces y ha aprendido a hacerla muy bien y le ha salido bien, usted es un experto en eso, usted tiene que acordarse de eso. Uno tiende a pensar que no tiene esas capacidades y se le olvida. Pero no, acuérdese de las cosas que usted ha hecho y le han salido bien. Cuando usted se lo cuenta a otra persona, la persona incluso puede ser que se sorprenda, pero uno como esas cosas tan cerquitas no las ve. Entonces, confíe en usted mismo, ¿verdad? Porque esta no es la primera vez que usted pasa por una dificultad. Acuérdese de las cosas que usted ha hecho, la capacidad que usted tiene. Entonces, trust your feet, confíe en sus pies. Esa fue la solución. En ese momento me hizo muchas gracias a esa señora porque ella iba muerta de risa para arriba. Seguro desde que era pequeñita está subiendo. Entonces, no le está costando nada, pero era básicamente una viejita. Entonces, bueno, me sorprendió muchísimo. José, Otra cosa muy importante. José, si me permitís Sí, dígame. una observación viendo aquí a la mitad de los 8 que mencionaste, que vas a comentarnos. A mí me suena que además, entonces uno podría incorporar aquí una consideración con relación a esa pared de granito, ¿verdad? Ustedes no estaban construyendo un castillo, no estaban construyendo una catedral, no estaban construyendo un imperio, era algo relativamente básico como subir una montaña, ¿verdad? Entonces, si lo pusiéramos en una perspectiva que lo estás planteando de que son nuestros manejos financieros, exactamente igual, no le estamos sugiriendo a la gente que se obsesione con estos pasos solo si se propone crear un imperio como el de Warren Buffett o algo así por el estilo, ¿verdad? Es para la administración de cualquiera de nuestras finanzas, por limitadillas que sean, ¿no? Por supuesto, claro. Así es, y esto se aplica a cualquier cosa, ¿verdad? Es decir, esto no es nada más hacer esa fortuna. Hay muchas cosas que a uno le preocupan y le dan temor,
pero uno tiene que saber, estoy con miedo, ¿verdad? ¿Cómo administro ese miedo? Yo no soy la primera persona a la que le pasa esto. Entonces, eso es una actitud hacia el tema del temor, ¿verdad? Que uno tiene para cualquier cosa que uno le preocupe. Yo me acuerdo que yo escribí esto en el 2005, hace 20 años, y entonces me he recordado mucho de eso en momentos difíciles y me ha ayudado mucho. Y entonces me parece a mí que es una cosa muy importante, ¿verdad? Me acuerdo que cuando íbamos para arriba, la primera vez, otra vez, de repente no tengo dónde poner los pies, no sé qué hacer, y entonces ya mi sobrino se puso un poco bravo y me dice, subí. Entonces le digo, no, pues que no sé dónde poner los pies, pero si tenés una cosa ahí donde ponerlas. Bueno, entonces estaba dificilísimo la cosa, ya casi estábamos llegando, y entonces digo yo, la pucha, otra vez voy a meter la pata yo, ¿verdad? Otra vez, como siempre, al final especialmente, uno mete la pata y todo se nos cae, y ahora qué, porque ahí no hay para abajo, no se puede para abajo. Si está en pánico, ve a ver qué hace, pero para abajo no se puede, uno no puede bajar ahí, ¿verdad? Entonces eso es una preocupación muy, muy dura, ¿verdad? Me acuerdo que oí pasar un avión y yo digo, qué raro, un avión aquí tan cerquita. Y entonces me dice mi sobrino, no, eso lo que es una avalancha de piedra que está pasando aquí cerquita. Entonces me sorprendió que la gente, sabiendo que hay avalanchas, de todas maneras sube. Mucha gente ahí, es demasiado peligroso, me parece a mí. Bueno, así es, ¿verdad? Entonces, otro hábito muy importante. Cuando uno está pensando que, como siempre me pasa a mí, otra vez me está pasando, no. Esta vez es diferente. Y no solo todas las veces van a ser diferentes de aquí en adelante. Cada vez lo voy a hacer mejor. Esto no es la misma cosa que me ha pasado antes. Ahora va a ser diferente. Entonces, por eso, aquí en la slide que estamos viendo, this time it's different. Esta vez es diferente. Eso me ayudó muchísimo porque yo pensé, bueno, olvídese lo que me ha pasado antes. Esta vez sí lo voy a lograr y lo voy a hacer bien, como tiene que ser. Otro hábito, ¿verdad? Y le pregunté a un señor que este es los que pueden ver aquí la presentación, este es el capitán, ¿verdad? Es una piedrota gigantesca. Le pregunté a alguien abajo hay un restaurante y una tienda muy bonita ¿verdad? Para ir a comer. Entonces, el próximo día que otra vez íbamos a subir, en el desayuno le pregunté a un experto que había ahí de Austria cómo hacer esto, pero que sea un poco más gracioso, no va uno como arrastrándose ahí para arriba, muerto de miedo. ¿Cómo lo hacemos más bonito? Entonces me dice, vea, cuando usted está en problemas, primero tiene que definir lo que se llama en inglés su target zone. Target zone es la zona de ataque, la zona de alcance. Entonces, estire sus brazos todo lo que pueda para ver qué tiene usted disponible. Porque ¿para qué ponerse a pensar en una cosa que está a 2 o 3 metros de usted? Usted no puede hacer eso, no va a llegar. Entonces, defina cuál es su zona, qué son las cosas disponibles, lo que usted puede hacer. No piense en lo que no puede hacer. Eso entonces resume las alternativas en unas pocas que usted tiene alrededor suyo donde llegan sus brazos. De otra manera, va a estar viendo lejísimos donde usted no va a ver y se va a desesperar porque no va a llegar a esa cosa. Mejor concéntrese en lo que sí está disponible, accesible. Entonces, cuando usted está en un problemón, piense en su target zone, su zona de ataque. ¿Cuáles son las cosas que sí puedo hacer en este momento? Entonces, muy, muy útil, porque entonces se resumen en 3 o 4 cosas que sí le van a ayudar.
Olvídese de las cosas que no le pueden ayudar, ¿verdad? Porque entonces eso incluso aumenta el temor, ¿verdad? Porque entonces usted está pensando, si yo llegara a 2 o 3 metros de aquí, entonces sí podría resolver este problema, pero como no llego, aquí me va a quedar toda la vida colgando de esta pared. No, fatal. Hay pánico, ahí sí hay pánico, ¿verdad? Entonces pasa lo mismo con el manejo del dinero. ¿Qué se puede hacer en este momento? Tanto para resolver un problema pequeño como para tratar de hacer uno su fortuna. Es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero ese target zone, esa zona, también se puede ampliar. Usted podría manejar su zona de ataque, de manera que usted mejore sus oportunidades. Entonces, vean lo que me pasó. Vean lo que me pasó en una oportunidad. Bueno, ya estaba mi sobrino mucho menor que yo, entonces es mucho más ágil. Y entonces me dice, pero subí. Entonces, pero es que no sé dónde poner el pie. Y entonces, pues ahí tenés un lugar donde ponerlo. No sirve. Entonces vi un lugar que está como 10 centímetros para arriba. Es decir, que si yo pongo el pie ahí, subo 10 centímetros. Nada más 10. Que es una tontera. Porque con 10 centímetros, ¿qué voy a hacer? No sirve para nada. Bueno, pues no importa. Para que mi sobrino vea que algo estoy haciendo y se calme, voy a subir 10 centímetros. Entonces puse el pie ahí y subí 10 centímetros. 10 pinches centímetros. Que obviamente no va a servir para nada. Pero al subir 10 centímetros, me di cuenta que me cambió mi target zone. Ahora tengo otras oportunidades. Apareció otra cosita aquí arriba y apareció otro lugar donde poner el pie. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno hace un paso pequeñito, empiezan a aparecer alternativas. Entonces, dé un paso pequeñito. Yo sé que por dentro uno piensa que ¿para qué? Si es muy pequeñito. Sí, pero dé ese pasito chiquitico, a ver qué pasa, ¿verdad? Los gringos le dicen baby steps, es pasos de bebé. Dé un paso de bebé, chiquititititico. Eso no solo lo movió usted un poquito para arriba, le quitó un poquito el miedo, sino que además le permitió visualizar otras oportunidades que usted no había visto antes. Ese es otro hábito, ¿verdad? Cuando no se puede dar el paso grandote, cuando no se puede tener la fortuna de Warren Buffett, entonces dé un pasito pequeño, pero pequeñito, un negocito pequeño, ¿verdad? También aprender a hacer otra cosa. Yo me di cuenta, por ahí del 93 o 94, en un trabajo en Honduras, que todos los problemas de las compañías redundan alrededor de la gente. Y entonces me metí a estudiar antropología. Y para mí se me abrió un campo gigante. Y lo que ocurrió fue que cuando yo como ingeniero industrial pensé que el horizonte de mi profesión estaba a 10 metros, ahora el horizonte está como a 300 metros para adelante. Ahora hay una enorme cantidad de oportunidades para mejorar una compañía, que yo no las veía antes. No las veía, eran imposibles verlas. En ingeniería industrial hay unas cuantas cosas que uno aprende. Pero cuando estamos hablando de cultura organizacional, de la gente, de artefactos, de rituales en las compañías, mejor manera de cambiar una cultura casi inmediatamente, cambiar los rituales, las reuniones, las conversaciones. Es una manera increíble de cambiarlas. Entonces hicimos hasta un grupo de personas que nos reunimos todos los años. Hay 3 personas que organizan donde este año va a ser en un lugar que se llama Lapland, a 700 metros al norte de Helsinki, en Finlandia. Esas muchachas deciden cosas así rarísimas. Todos antropólogos de Microsoft, de Intel, de Facebook, de Uber, antropólogos, que se han dado cuenta que la cosa es la gente. Entonces, ese pasito, meterme en antropología y llevar un curso de antropología, etnografía, era el curso.
me permitió ver a mí cosas que no me imaginé que pudieran existir. Entonces, si usted no sabe qué hacer, dónde pongo el pie, qué hago, estoy en temor, dé ese pasito de 10 centímetros, acuérdese de eso, dé el pasito de 10 centímetros y de repente, mágicamente, aparecen otras oportunidades. Es una cosa mágica. José, Un pasito, don Danilo, es un pasito. para que no Chiquitico. nos adelantes, no nos tires el spoiler, ¿verdad? De cómo va a terminar esta historia, ¿verdad? Que ya estoy emocionado, ¿verdad? Creo que debiéramos hacer un pequeño cambio comercial, ¿verdad? Y ya regresamos con el cierre de esta historia que está muy, muy interesante. Ya me estoy imaginando posibles cierres, ¿verdad? Posibles finales de un primer episodio de la temporada. Muy bien. Ya regresamos, un par de minutos y ya estamos con todos ustedes de vuelta. Estás escuchando Educa tu Bolsillo con Jorge Chinchilla y Danilo Montero, aquí por CRC 89.1 Radio. Don Samuel, fundador de Ciudadelas de Libertad, solía decir: ¿No puede el hombre crear algo para ser alguien? si no consagra lo mejor de su vida al servicio de sus semejantes. Este pensamiento de don Samuel me enseña que ser alguien no es tener más, sino dar más, dejar huella entregando a los demás. Súmate a Fundación Ciudadelas de Libertad y sé parte de una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Don Samuel, fundador de Ciudadelas de Libertad, solía decir: ¿No puede el hombre crear algo para ser alguien? si no consagra lo mejor de su vida al servicio de sus semejantes. Este pensamiento de don Samuel me enseña que ser alguien no es tener más, sino dar más, dejar huella entregando a los demás. Súmate a Fundación Ciudadelas de Libertad y sé parte de una labor real con múltiple impacto. Visita www.fclibertad.org. Escucha Educa tu Bolsillo en vivo también ingresando a la página crc.cr o a través de nuestras plataformas digitales. Muy bien, continuamos entonces con don José Antonio Lara, que nos estaba comentando sobre el temor y la forma en la que podemos enfrentar el temor. Hemos repasado varios aspectos. Uno de los más importantes quizás sea el primero, efectivamente, administrar el miedo. Pronto estaremos conversando un poquito sobre esto más en detalle. Don José tiene todavía un par de recomendaciones más que hacernos, entonces vamos a terminar con ellas y seguimos después con algunas consultas. Bien, muchas gracias, don Jorge. Bueno, entonces, a ver, eso es lo que se puede hacer por el momento, pero hay que mover esa zona. Hay que meterse en una zona más, donde hayan más oportunidades. Y a veces un pasito nos enseña esas zonas. Otra cosa, y la última parte de esto es la siguiente. O en otra oportunidad, en que de nuevo, ok, entonces no hay dónde poner el pie, ni de dónde agarrarse, qué torta, qué hacemos. Entonces me dice mi sobrino, pues si ahí tenés dónde poner el pie. Y digo, no, disculpa, pero no tengo dónde, estoy viendo aquí para abajo y nada, no hay dónde poner el pie. Es imposible. Entonces tenemos que ver qué hacemos. Y no, que mira, estoy viendo dónde poner el pie. Entonces, otra vez, voy a darle gusto a mi sobrino y voy a mover el pie para que vea que me lo estoy moviendo para que se calme. Y efectivamente, ahí estaba donde poner el pie. Entonces, a ver, ¿por qué fue que mi sobrino pudo ver eso? Mi sobrino no es que es una persona muy, muy inteligente, ni tiene alguna capacidad especial para ver oportunidades ahí en la piedra, sino que estaba en otro lugar. Entonces, él tiene otro punto de vista. Entonces, a veces, cuando uno está en temor, cuando uno tiene miedo, otro hábito muy bueno es hablar con amigos, hablar con gente que le pueda dar a uno recomendaciones, ¿verdad? Y
Y no porque la persona con la que usted está hablando es un genio de las finanzas, especialmente, ¿verdad? Sino porque la persona está viendo su situación desde otro punto de vista. Ese es el punto, porque desde donde él estaba allá abajo, siempre él va abajo y yo voy arriba, porque yo soy más flaco que él, y si yo me caigo, no me lo llevo a él, pero si él se cae, sí me lleva a mí. Entonces siempre vamos en ese orden, ¿verdad? Entonces, octavo y último consejo: tome las sugerencias en serio. Cuando un amigo le diga, ¿de verdad necesitas ese carro de $80,000? Yo sé que te puedes pasar a vivir con tu mamá y pagas $1,200 mensuales por ese carro, pero usted lo necesita realmente. Tome muy en serio esos comentarios de sus amigos. Yo sé que su amigo no es el doctor en economía, pero de todas maneras, es lo que está diciendo. ¿Y por qué? Porque hay que tomar en cuenta lo que ese amigo está diciendo, porque ese amigo no está en sus zapatos, lo está viendo las cosas desde otro punto de vista. Está viendo las cosas desde el punto de vista correcto, desde donde se ven las cosas. Usted no lo está viendo, usted está ciego. Usted está totalmente enamorado de ese carro porque lo ha estado viendo durante 3 meses y ahora sí lo necesita porque si no se va a morir, ¿verdad? O ese reloj, o ese viaje, o esa casa. Entonces, no, a ver. Pare un momentico, échese una conversadita con su amigo. No tiene que ser nadie inteligentísimo ni súper bien preparado. Y escuche realmente lo que le dice su amigo. Quiero muy rápidamente ver lo que acabamos de hablar. Maneje su temor. Usted lo maneja a él, no él a usted. Maneje su temor, ¿verdad? Espérese un momentico, cálmese y se le va a quitar. Y acuérdese del objetivo. ¿Para dónde va usted? Por eso es bueno tener un objetivo, porque se le olvida que se puede caer y más bien se pone a pensar para dónde vamos. Eso es muy importante. Segundo, esto no es personal. Esto no es la montaña contra usted, ¿verdad? Esto no es personal. Por ahí ha pasado un montón de gente y ha puesto las manos y los dedos y los pies exactamente donde usted los tiene puestos y han seguido para arriba. No están ahí pegados, ¿verdad? Tercero, trate de controlar su ego, ¿verdad? Porque el ego es el enemigo, ¿verdad? El ego hace que uno se le multiplique el temor porque ahora tiene mucho más que perder. Y no es un buen consejero. El ego no es un buen consejero, ¿verdad? Ni usted necesita ese carro. Confíe en lo que usted sabe hacer. Confíe en las cosas que le han salido bien. Acuérdese de eso. Confíe en sus recursos, incluyendo a sus amigos, ¿verdad? Esta vez es diferente. Le puede haber pasado algo en el pasado, etcétera, pero esta vez es diferente. Esta vez lo vamos a hacer bien hecho. Olvídese de lo que le pasó la última vez. Esta vez viene bien hecho. Defina su zona de ataque. ¿Qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer? Olvídese de lo que no puede hacer. Haga la lista de lo que sí se puede hacer. Escríbala. ¿Qué podemos hacer para resolver este problema? Escoja lo que va a hacer y hágalo. Eso es también muy importante. Noten que todo esto es en situación de temor, ahí colgado de la pared, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener esto a mano. En el camino, el temor le borra a uno todas las oportunidades. No existen oportunidades, ¿verdad? Todas las oportunidades desaparecen, porque uno está en pánico. Cuando uno está en pánico no hay oportunidades. No hay oportunidades. En pánico todo desaparece. Y entonces uno se agarra de la pared con las uñas, ¿verdad? Y uno cree que se va a quedar ahí con las uñas todo el día. Hasta que, bueno, ya le pasa un poquito, le pasa el pánico un poquito. Ok, entonces ahora seguimos. Pero es muy importante entender que sí se puede hacer, calmarse y hacer lo que sí se puede hacer. Y luego decir, bueno, ¿y cómo mejoramos nuestros chances de que nos pase algo bien? Haga un pasito pequeñito. Haga un pasito pequeñito que pareciera que no sirve para nada, pero sí sirve. Ese pasito sí sirve. Entonces dé el pasito pequeñito, no importa, ¿verdad?
Y por último, tome esas sugerencias muy en serio, sugerencias de amigos y ojalá varios amigos, varias personas, ¿verdad? Que le den a usted sugerencias de qué hacer con este problema que tiene y con este tremendo temor que tiene. Al final, por dicha ya que se estaba haciendo muy oscuro y entonces llegamos arriba y bueno, uno llega ahí arriba, camina y después baja por otro lugar que ya no es así tan temoroso, nos agarró oscuro, llegamos de vuelta a Yosemite Village, que es donde están ya las cabinas y todo eso. Alquilamos una cabina de metal porque allá hay osos y para poder alquilarla nos dijeron que tenemos que ver un video de un oso arrancándole el parabrisas a un carro para coger la comida que hay adentro. Entonces, vea, así de malo es esto. Entonces, si usted tiene comida ahí entre su cabina, si no es de metal, tenga cuidado porque el oso lo mata. Y entonces, bueno, ahí nos reunimos con la gente que estaba subiendo ese día y pasamos muy bonito. Es un deporte muy interesante, pero yo quería compartir con ustedes esta experiencia. Fue una tremenda experiencia y luego nos sentamos a hacer un resumen de lo que aprendimos, que es lo que les acabo de presentar. Yo a ustedes les agradezco mucho, a don Jorge y a don Danilo, por darme esta oportunidad de compartir la experiencia. Muchas gracias, don José. Bien, rescatamos, don José, quizás me gustaría que conversemos con Danilo de la primera, un momentito, administrar el miedo. No dijimos nunca eliminar el miedo, sino administrarlo. ¿Por qué hablamos de administrar el miedo y no eliminarlo? Mira, y ahí yo me estaba imaginando ahí conforme José iba exponiendo su ascenso, dice, ese miedo de repente le puede ocurrir a uno cuando le avisan que ha quedado cesante. Imaginémonos, una persona en una multinacional que tenía su vida más o menos asegurada y de repente le dicen de Casa Matriz decidieron recortar gente, ¿verdad? Pero mire, yo soy un ingeniero de prestigio. Me imagino que el miedo que uno debe sentir en ese momento es precisamente para recordar estos 8 pasos que José acá ha mencionado, ¿verdad? O de repente, el negocio para el cual, según yo, me había preparado toda la vida, ¿verdad? Y he tomado préstamos para construir el negocio, y resulta que en medio de la nada aparece una pandemia, ¿verdad? Y yo no me imagino cómo habrán sentido el miedo empresarios que se dedicaron a una empresa en el 2019 y viene el 2020 con una pandemia. Bueno, y posiblemente algunos, sin querer queriendo, reprodujeron un proceso como el que José nos planteó ahora y uno al final podría plantearse, y esto que me ayuda para construir hábitos. Y sí, es que tarde o temprano algo va a pasar en nuestras vidas financieras que nos va a dar miedo. Así es. Solo el hecho de tomar la decisión de construir o comprar nuestra primera casa, no sé a ustedes si les pasó, ¿verdad? Pero Diego, no le da pánico, uno lo hace jovencillo, ¿verdad? Relativamente joven, o estudiar un posgrado, ¿verdad? El miedo que uno le da y decir, híjole, qué jarana me va a echar, y si esa maestría no me sirve, si esa maestría no es buena, si voy a tener trabajo para pagarla, bueno, ahí hay 8 pasos con los cuales uno podría ir, me imagino yo, fortaleciendo hábitos financieros que me van a servir para un montón de cosas, Jorge, para un montón de cosas. Así es, efectivamente. Y como lo hemos dicho, por eso, nos van a ayudar mucho en la parte financiera y en otros aspectos de la vida. Y en otros aspectos. Y que al final de cuentas, como hemos hablado, el ser humano es integral, así que necesitamos reforzar todos los aspectos, no solamente unos cuantos. Es necesario que mejoremos en todo lo que somos y desarrollemos el mejor potencial de ser humano que somos. La parte financiera es una, pero también sabemos que hay otros componentes que terminan afectándonos en una forma total, absoluta, como lo que somos, una sola entidad, y por eso tenemos que aprender a administrar ese miedo. Y ese es el tema. Como lo acaba de decir Danilo, siempre hemos llegado a enfrentar y a sentir miedo,
Todos alguna vez lo hemos experimentado, no es nada nuevo, no podemos eliminarlo porque es inherente a nuestra condición humana, pero sí podemos administrarlo, como nos ha dicho José, y podemos entonces manejar ese miedo y convertirlo, ¿por qué no?, incluso en una fortaleza, como también lo puso don José. O sea, podemos en algún momento aumentar nuestra zona de ataque y aprovechar ese temor que en algún momento sentimos para ampliar aquello en donde estábamos pegados y ahora hacerlo diferente. Hay mucho que podemos hacer y eso incluye las decisiones financieras. De repente nos podemos encontrar oportunidades donde antes no las estábamos viendo. Un poquito manera de cierre, yo me permitiría abusar de la presentación de José Antonio y decir de que si uno logra administrar ese miedo, no eliminarlo, como bien dice Jorge, administrarlo, muy probablemente uno puede realmente pensar en tener libertad financiera, ¿verdad? Si uno deja que me atrape el miedo, vamos, por supuesto, una cosa es el miedo de lo que habló José y otra cosa es la temeridad, ¿verdad? Si yo de repente intento tratar de comprar la casa que tiene, digamos, Warren Buffett, ¿verdad? Bill Gates, probablemente sí, es una temeridad, es una absoluta temeridad, ¿verdad? Eso no es lo que nos está hablando José. Estamos hablando de los temores típicos que tenemos como seres humanos que trabajamos, hombres y mujeres esforzados, y eso nos va a dar libertad, ¿verdad? Creo que nos va a permitir ver el mundo de una manera como un lugar bastante vivible, bastante sufrible, ¿verdad? Disfrutable, ¿verdad? Porque después de que José llegó arriba, posiblemente debe haber disfrutado una vista espectacular, una vez sentirnos unos sentidos de libertad impresionantes, y entonces creo que más o menos igual como cuando uno supera un desafío económico, ¿verdad? Financiero, ¿verdad? Uno, si lo logra superar, uno dice, hombre, la hice bien. Tomé en serio los consejos que me dieron mis amigos, fui haciendo pequeños movimientos, pequeñas victorias, nos diría José Antonio, ¿verdad? Y al final, sí, lo que logramos fue dominar el miedo. Encantado, José Antonio, encantado de haberte tenido por acá. En realidad me pude visualizar en ese proceso, ¿verdad? Para los que acumulamos ya algunas juventudes, uno se visualiza en ese proceso, ¿verdad? Así que entonces, encantado de haberte tenido por acá. Jorge, si quieres, te cargas del cierre. Sí, muchísimas gracias, José. A los que nos escuchan, les agradecemos de nuevo que nos estén acompañando. Seguiremos profundizando sobre estos temas. Podrán ustedes darse cuenta que hablar de los temas financieros tiene un alcance que va muchísimo más allá de hablar solo del dinero. Definitivamente, como lo hemos dicho, hay una integralidad del ser humano que nos obliga a tener que hablar de temas adicionales que al final terminan afectando nuestras decisiones financieras, la forma en la que nos comportamos ante el dinero, cómo reaccionamos ante el dinero y los retos financieros. No es sencillo, tenemos que cambiar muchas cosas, pero como lo decía también don José, como su última recomendación, tome la sugerencia seriamente, tómenos seriamente, tome este programa seriamente e iremos aprendiendo en conjunto mejores maneras de lidiar con el dinero para ser, como también lo ha dicho Danilo muchísimas veces en este programa, libres también financieramente. Es algo que podemos lograr. Muy bien, nuestros contactos, en todo caso, si nos quieren escribir, en el caso de la Fundación Ciudadanas de Libertad, www.fclibertad.org. En el caso de la Oficina del Consumidor Financiero, www.ocf.fi.cr. Estaremos siempre en la disposición de recibir sus recomendaciones. Muchísimas gracias y nos vemos dentro de unas semanas, si Dios lo permite. Feliz tarde. Feliz tarde. Jorge Chinchilla y Danilo Montero, expertos en el campo de las finanzas, te esperan el próximo martes a las 3 de la tarde.